Maestría en Educación con especialización, gestión e innovación educativa. Encuentro emocional entre el educador y el educando en contextos vulnerables, infancia y ser docente. Presenta Ana Silvia Cañaveral Rosales. Partiendo de 4 elementos que posibilitaron mi investigación, el primero de ellos y el fundamento de esta investigación es sin duda mi saber docente, en donde las experiencias docentes, mis experiencias docentes, permiten entender que ellas son una fuente grande de aprendizajes en la medida que yo puedo reflexionarlas y analizarlas. Todo esto a través de un pensamiento epistémico en donde cada una de esas experiencias fueron acompañadas con un signo de interrogación para generar conocimientos. ¿Cómo es mi práctica? ¿A qué tributa esa práctica? ¿Cómo fue configurada ese ser docente? Etcétera. Para poder problematizar mi práctica, para poder seguir cuestionándola. Y esto fue fundamentado, fue sostenido también en ver a las unidades curriculares de aprendizajes desde un punto de vista interdisciplinar y que me permitió construir saberes a través de conceptos cinéticos, mis propios conceptos cinéticos, de manera tal que se originó una investigación que lleva como título Encuentro emocional entre el educador y educando en contextos vulnerables, infancia y ser docente. Haciendo una reflexión de mi metodología de investigación, puedo considerar 5 elementos. El primero de ellos es sistematizar mis experiencias, que bueno, es resignificar este término en razón de que posibilita aprendizajes, ¿no? Y una práctica que transforma, o al menos esa es la meta. El segundo punto reflexivo de mi metodología de investigación es que esta indagación no está siendo algo ajeno a mí, sino es desde lo que me está pasando a mí, desde lo que está pasando en mi práctica. Y un análisis que he tenido en este proceso de investigación es que este mismo está siendo salpicado por esa metodología hermenéutica de la conducta humana. En este sentido me lleva a valorar que no solamente la investigación va tras un conocimiento, sino tras el ser de ese sujeto, y da más argumento y fundamento a esta investigación del educador y del educando. Es ver cómo se están viendo, es analizar las conductas y es el ver no solamente lo perceptible, lo que está sucediendo en el aula, sino la conducta o la actitud que yo estoy poniendo a ese saber del otro, el abrirme al saber del otro. Y cuando hablo de abrirme al saber del otro, me refiero a que yo estoy poniendo entre paréntesis esas aparentes causas, esas aparentes problemas que pueden suceder en el salón y fuera del salón, y que me lleva a sí mismo a seguir investigando elementos culturales, sociales, etcétera, ¿no? El siguiente punto es percepción, intuición y deducción, que indudablemente esas características o esos elementos fueron los que me detonaron esta investigación, ¿no? Cómo percibo el ambiente escolar, cómo percibo ese otro, ¿no? Que es el estudiante, elementos de intuición y deducción que se manifiestan en mi investigación, basado en un sentido crítico. Y me refiero a un sentido crítico en el momento en el que yo puedo proponer algo también, ¿no? Para llegar a puntos de llegada, ¿no? Eh, que se van a materializar en construcción de conceptos que son míos, que yo los estoy descubriendo, que yo los estoy construyendo, ¿no? Y que al final me están permitiendo plantear nuevas interrogantes. Dentro de mi investigación, el primer apartado es el punto de partida, es una valoración del contexto, con la pregunta ¿cómo es el lugar de mi intervención educativa? Aquí se hace un mapeo del contexto en el que yo me encuentro, de las características culturales, históricas, sociales, económicas y políticas que configuran el lugar en el que yo estoy interviniendo. Hay una valoración también de las políticas educativas, cómo se están viviendo en mi contexto, pero no solamente cómo se están viviendo en mi contexto, también cómo estas me impactaron a mí en mi formación docente, pero también cómo estas políticas fueron influyendo en ese ser que terminó siendo un docente, que fue formado desde un preescolar, primaria y por ese trayecto como estudiante, y que me permiten valorar
¿Qué es lo que voy a transformar? Transformar, ¿por qué? ¿No? Y una pregunta que también trato de responder no solamente en este apartado, sino en todo el proceso de investigación es cómo estoy viviendo mi práctica docente. ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha afectado algo? ¿Se está alterando en algo? Y para que esa práctica pueda ser transformada en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez en Yutniutic. El siguiente apartado es hacia una nueva práctica. Mi proyecto de intervención manifiesto elementos claves de análisis. En este proyecto de intervención valoro aquellos elementos que realmente se van a transformar en mi práctica, aquellos elementos que realmente son posibles que yo pueda intervenir, ¿no? Hacia la conformación de nuevos sujetos en la sociedad. Yo creo que la educación definitivamente aspira a transformar, a cambiar, y ese cambio, esa transformación siempre va a apuntalar hacia una mejora. Mi práctica, hago una serie de cuestionamientos como ejemplo: ¿qué es lo que está educando? ¿A quiénes educa entonces? ¿Desde dónde voy a enseñar? ¿Y a quién voy a impactar? Y se plantea una pregunta que se problematiza, que es la siguiente: ¿cómo es el impacto del área emocional en la relación intra e interpersonal de los niños de cuarto grado de la escuela primaria Justo Sierra Méndez y en el ser docente? Bueno, los destinatarios es a estudiantes de un cuarto grado de la escuela primaria citada, ubicada en la comunidad de Yutniutic. Implica abordar la dimensión integral, no solamente de conceptos y procedimientos, es trabajar la mente y el cuerpo y hablar del cuerpo emocional. Y todo esto, repito, porque hubo un diagnóstico previo, ¿no? No solamente en cuanto a, a un aprovechamiento académico, es valorar qué motiva o qué lleva a ese aprovechamiento académico, en donde se concluyó que el área emocional está impactando en esos resultados, ¿no? Poder controlar lo que pasa, sentirnos reconocidos, pertenencia al grupo, retos, reconocimiento de las propias emociones, pero también identificar cuáles son las posibles causas, es lo que yo valoro en este segundo apartado. Valorar el proyecto de intervención y la secuencia didáctica. El tercer apartado es hilvanando las identidades. Este apartado se vuelve también muy relevante porque estoy viendo a ese otro, cómo lo estoy viendo, cómo lo estoy conociendo, cómo lo estoy valorando, ¿no? Y aquí hago una crítica. Esa enseñanza que se traduce en un programa general que muchas veces está descontextualizado, aunque se nos dice, ¿no?, que tenemos la autonomía de poder contextualizarlo, de poder adaptarlo, pero que al final la evaluación estandarizada sigue pesando. Es un repensar en este apartado de quién es mi otro, reconocerlo, valorarlo y saber que me afecta. Y el afectarnos no significa de algo negativo, sino que nos puede llevar a cambios. Es valorar otra vez la cultura de quien educa, pero también de la cultura del educando en ese encuentro emocional, ¿no? Es el reconocer de que nos estamos habitando en tiempo y espacio y que podemos, en este sentido, en el hilvanar identidades, encontrar esos interaprendizajes, el saber que podemos aprender uno del otro y quién soy yo frente al otro. Y por último, el siguiente apartado que tengo es el trinomio de la identidad, 3 elementos que configuran o que impactan en la identidad del sujeto: currículum y su impacto en la identidad del sujeto, cómo se está viviendo el currículum y cómo lo está viviendo no solamente el docente, sino también los estudiantes, ¿no? Hay un libro, Documentos de Identidad, de Tomás de Silva, que señala que currículum es biografía, es trayecto, es identidad, y realmente es lo que yo he podido construir en esta investigación, cómo se está configurando esa identidad del niño a través de su currículum. La didáctica, una didáctica intercultural, planteo cómo yo he configurado esa didáctica, cómo la estoy aterrizando en el aula, y hago una crítica de mi propia didáctica, ¿no? Y una aspiración que es gestión participativa, en la que yo creo que es como que el ideal, en donde se va a manifestar, en donde todos estamos participando o interviniendo en la educación. Valoro también en este apartado cuál ha sido mi relación pedagógica y si esta ha mejorado en razón de mi proyecto de intervención. Y bueno, los puntos de llegada en sistematización 3 es que pues llegamos de nueva cuenta al punto de partida, ¿no? Solamente que ahora de una manera más enriquecida, con una reconstrucción histórica, es un mayor nivel de análisis, un mayor nivel de síntesis e interpretación.
Es valorar la infancia y el ser docente desde una metodología de la hermenéutica de la conducta que me sigue llevando a investigar de manera más profunda cada vez más. Es que el trabajo de reconocimiento cultural e histórico para tratar de comprender cómo son percibidas y vividas las emociones, ¿no? Em, Hay elementos emergentes, currículum y didáctica intercultural y gestión participativa que siguen sosteniendo y argumentando mi investigación. Y pues bueno, que esta investigación desde el área emocional, como la educación en general, no es enseñar algo acabado, es implicarse en algo que está haciendo.